10 de la mañana, 9 minutos. Es un enorme placer recibir a Daniel Corvo, a Gerardo Caetano en esta mañana en Arriba Gente. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un Buenos placer. días. Una invitación que tiene obviamente una excusa, una hermosa excusa, que es un trabajo que presentan en un nuevo libro, Wilson, Libertad, Desarrollo y Nación. Confieso que lo recibí ayer. Soy un ávido lector de cuestiones políticas y básicamente muchas que tienen que ver con Wilson, porque me une un recuerdo imborrable que tenía papá del vapor de la carrera. A él le tocó cubrirlo para Subrayado en aquel momento, y la sucesión de anécdotas y de charlas y de cosas me generó un vínculo de joven afectivo con la figura de Wilson. Por lo tanto, esta pregunta que se realizan Caetano y Corvo y nos la trasladan a nosotros: ¿qué puede decirnos hoy Wilson a 100 años de su nacimiento y 30 de su desaparición física? Es lo que pretenderé bucear y ver qué respuestas me dan a través de este libro. ¿Qué encontraron ustedes? Bueno, primero debo decirte que sos un privilegiado respecto a nosotros, porque nosotros todavía no hemos recibido el libro. Ah, bueno, muy bien. Pero bueno, en primer lugar, decir que una iniciativa de una fundación partidaria, como es la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, se converge en un homenaje nacional, como se lo merece Wilson Ferreira Aldunate. Entre los autores, académicos, políticos, gente que lo conoció, gente que no lo conoció, gente que lo ha estudiado desde la perspectiva intelectual. Hay perspectivas muy distintas y hay visiones muy diferentes y hay orígenes y procedencias diferentes, pero todas convergentes en algo muy importante: que Wilson Ferreira Aldunate no necesitó ser presidente de la República para estar en el núcleo, ese núcleo reservado a las grandes figuras de la República, y que todos, vengamos de donde vengamos, tenemos en Wilson Ferreira, en sus compromisos, en su lucha de siempre, en sus ideas, porque muchas veces ha estado la visión de que Wilson es un héroe romántico, un luchador contra la dictadura, pero que no tenía ideas de desarrollo, que no tenía, incluso alguno que se dice wilsonista dice, por suerte no gobernó. Nosotros no perdimos con Wilson Ferreira no solamente un presidente, sino un estadista que hubiera marcado al país. Lo demostró siendo, como Enrique Iglesias ha dicho tantas veces, el libro termina con un artículo de Enrique Iglesias, el primer ministro de la CIDE, con un ministerio de Ganadería y Agricultura que seguramente es uno de los ministerios más transformadores y que dejó legados extraordinarios. Él fue ministro e incorporó el diagnóstico y la propuesta de la CIDE a su propio ejercicio como ministro entre 1963 y 1967. Una gran figura que convoca a la reflexión a todos los uruguayos y que lo hace con una potencia muy particular. Por eso este libro se enmarca bien en alguien que nos sigue interpelando a 100 años de su nacimiento, cosa que se va a cumplir en enero del año próximo, y a poco más de 30 años de su muerte. Daniel, ¿quiénes escriben, quiénes participan y por qué fueron elegidos para ello? Bueno, la idea fundamental era considerar que Wilson Ferreira es un horcón blanco, un hombre que representa, resume, sintetiza la historia del Partido Blanco, pero que sin embargo, como te ocurre a ti con esos afectos, es un hombre de la República entera. Claro. Es un hombre que llevó a la política una ética cívica, un compromiso muy grande, un sacrificio muy fuerte, digamos, por el país, por la República, por la defensa de las libertades. Y en esa visión, entonces, es un hombre que nos pertenece a todos. Y la idea era evitar hacer una historia partidista de Wilson, porque nos pareció que eso era empequeñecerlo, era achicarlo. Y aquí uno va descubriendo a través de distintos aportes
precisamente no solamente la riqueza de su accionar, de su pensamiento, sino también las múltiples dimensiones de su actuación en el campo intelectual, en la generación de programas de transformación profunda del país, el plantearle al país la necesidad de no quedarse en lo gris, de apostar a la aventura de crear un país, como él decía, y más de todos, lo cual significaba una convocatoria, digamos, a una renovación del país. Y eso está reflejado, me parece muy bien en el libro. Por ejemplo, un Flores Silva, profesor Flores Silva, que habla desde lo colorado, que es colorado como sangre de toro, como él podría decir. Un Flores. Sin embargo, claro, porque es un Flores, nos cuenta con mucho cariño, digamos, esa relación que él mantuvo con Wilson e interpreta cabalmente muchas de sus claves. Entonces uno se pregunta cómo un colorado puede entender también, digamos, a quién puede ser su rival, ¿no? En el sacrificio lo llama incluso su artículo El sacrificio de Wilson. Hay otros que desde la izquierda, sin embargo, bucean en lo que fue ese ministro de Ganadería y Agricultura que planteó un cambio removedor de las estructuras del país, donde estaba implicado tratar de que el país transformara su forma de producir, incorporara la tecnología, generara una gravitante transformación en lo económico, pero que sobre todo, a mí por lo menos me impacta mucho, sobre todo estaba preocupado por ese vaciamiento del interior de su gente, ese desierto demográfico en que se convierte el país rural. Es decir, la idea de él era cómo preservarle a la nación que hubiera muchos paisanitos, como él decía, parados en la puerta de su rancho, trabajando su terrón porque es lo que iba a dejar a sus hijos. Y ese es el sentido de la reforma agraria. Uno puede discutir hoy, en nuestro tiempo, si se requiere o no se requiere, si tiene vigencia o no tiene vigencia la reforma agraria, pero lo que sí me parece que no es discutible es que el país se ha vaciado de gente. Hay un sector del país, digamos, que precisamente la ausencia de transformaciones estructurales del campo y de la forma de producir ha generado una ausencia de gente. Gerardo, ¿por qué uno siente que ese hombre que en su última época de repente dio más lugar al caudillo que al estadista, a uno por lo menos le podía subyugar, impresionar su dialéctica, recordados discursos, recordados debates, el de Prioridad aquí junto a Marquesano y el general Sereñi, que si los invito a quien no lo haya visto, se puede ver en YouTube, felizmente se puede ver íntegramente y allí tener una cabal visión de la dialéctica, de la personalidad, del dominio del pensamiento de Wilson. Pero ese caudillo que deja de lado al estadista, a mí me parece que aún dentro del propio Partido Nacional no deja un legado, es decir, uno no ve un wilsonismo marcado a partir de la desaparición de Wilson, sino que ve otras ramas del Partido Nacional erigirse como las mayoritarias. No existe un wilsonismo sin Wilson. Lo primero, en sus últimos años tal vez pueda aceptarse que fue más caudillo que estadista, en primer lugar porque no lo dejaron ser estadista. Bueno. Recordemos que en las elecciones del año 84 hubo proscripciones. Claro, llegó para estar preso. De personas, de candidatos y de partidos. Y que obviamente la proscripción de Wilson Ferrer Aldunate era la proscripción de alguien que tenía capacidad de competir por la presidencia de la República. Esto es un dato inolvidable, inolvidable. También estuvo proscripto el general Sereñi, pero Sereñi obviamente en ese momento no podía disputar la presidencia de la República porque los caudales electorales eran diferentes. Yo creo que hay wilsonismo sin Wilson. Y que el wilsonismo forma parte de esas corrientes de pensamiento, esas corrientes de ideas, esas corrientes
que expresan un ethos cívico, una manera de concebir la política, que quedan en la historia, que quedan en la historia y que incluso muchas veces, más allá de que hablar, como bien dijo Daniel, hablar de Wilson Ferrer Aldunate es hablar de un blanco como hueso de bagual, es hablar de un horcón cuya identidad política siempre estará asociada al Partido Nacional, siempre. Lo cual no quiere decir, del mismo modo que la figura de Seregni es un horcón del Frente Amplio y siempre estará asociado al Frente Amplio. Lo que no quiere decir que no haya wilsonismo en términos de inspiración cívica, en términos de ideas vigentes, que hayan de alguna manera impregnado al conjunto de la República, al conjunto de los ciudadanos, incluso a otros partidos, Esto es muy importante porque el Partido Nacional, Wilson, como tantas figuras legendarias del Partido Nacional, tiene una historia que se cruza con la tragedia. Y sin embargo, con Daniel quisimos hacer un libro como le hubiera gustado a Wilson, en el sentido de un libro por el porvenir, un libro... Wilson era un hombre, era el calor de cada casa. Wilson era un gran humorista. Wilson tenía muchísimas ganas de vivir, tenía una alegría de vivir y la transmitía. Ahí estaba su carisma. Claro. Pero Wilson vivió una tragedia porque una de las decisiones más difíciles de su vida, controvertida decisión, pero que la asumía desde la convicción republicana, desde la convicción de la responsabilidad, como era su apoyo a la ley de caducidad, de inmediato se asocia con una enfermedad que se lo llevó, una enfermedad cruel, frente a la que tuvo una gallardía pública inenarrable, se lo llevó en un año. Sí. Y entonces, quien seguramente iba a ser el presidente de la República, en el 89, se muere. Y emerge el representante de otra corriente del Partido Nacional, como era Luis Alberto Lacalle, que de alguna manera restaura la hegemonía herrerista, que debemos recordarlo. La hegemonía herrerista nace en la década de los 20 y perdura hasta que Wilson, con el Movimiento Nacional de Rocha, en aquella fórmula tan conocida, Wilson, Carlos Julio, cambió el partido, lo cambió el partido. Cambió el Partido Nacional y generó un liderazgo y un nuevo Partido Nacional con otras orientaciones ideológicas y políticas que perduró durante 2 décadas. Lacalle, en el gobierno, en buena medida, cambió el Partido Nacional. Pero el wilsonismo sigue vigente. Por supuesto que sigue vigente, particularmente en el Partido Nacional, en donde él afincó su carrera política, pero también en el país. Esto que decía Daniel, bueno, la reforma de las estructuras agropecuarias de Wilson, del Ministerio de Wilson, inspirada en la CIDE de 1964, su famoso discurso en el Congreso Rural, en donde fue silbado, tal vez no sea la reforma que hoy hay que hacer de las estructuras agropecuarias, pero la inspiración es la misma, hoy todavía mucho más vigente. Un país, un Uruguay que decía Daniel está desértico en su medio rural, un Uruguay que vive una revolución en el sector agropecuario, pero que carece de asentamientos de erradicación poblacional, que sigue marcando un Montevideo de espaldas al núcleo duro de la economía del país. Bueno, eso sigue siendo una interpelación gigantesca y en ese sentido yo creo sí que hay wilsonismo sin Wilson y que como los grandes de nuestra historia deja una inspiración que perdura. Lo que Wilson puede decirnos, Wilson Ferreira Aldunate, es lo que está en este libro que los profesores e investigadores Gerardo Caetano, Daniel Corvo han venido someramente a comentarnos. Wilson, Libertad, Desarrollo y Nación, el agradecimiento, las disculpas por el poco tiempo, pero la suerte y la alegría de haber podido compartir por lo menos estos minutos con ustedes. Pero que la última palabra la tenga Daniel, que es el gran promotor de todo esto. No, para nada. Nosotros queremos agradecer la posibilidad de explicar algunas de las variables de
este emprendimiento, y con esa idea que parece un poco paradójica, ¿verdad? Wilson no tuvo la oportunidad de ser gobierno. En el 71, unas elecciones muy controvertidas impidieron que llegara con su propuesta reformadora al país, que tal vez, uno no quiere hacer con esta historia contrafáctica, pero si el destino hubiera permitido que llegara, tal vez no hubiera ocurrido lo que ocurrió, claro. El desenlace con la crisis institucional que ocurrió en el país. Y después lo que ocurrió en el 84, cuando llega al país, queda preso, digamos, y es liberado recién 5 días después, digamos, de las elecciones, ¿verdad? Lo que uno puede preguntarse en este partido que, como decía Gerardo, tiene circunstancias trágicas a veces, ¿no? Uno puede recordar la bala que mató en Massoyer a Saravia. ¿Qué hubiera pasado si esa bala no hubiera matado? ¿Cuál hubiera sido la historia? Pero me parece que aún en esas circunstancias uno puede advertir cómo 15, 20 años después, esas banderas que caen en Massoyer son las que triunfan en la reforma, en el pacto constitucional, y permiten consolidar en el país una democracia pluralista y consensual. Y con Wilson ocurre que tal vez su destino no era ocupar una magistratura, era el momento en que el país se jugaba todo, claro, en que todo estaba en juego, la nación misma, la libertad, los derechos de todos, cumpliera un papel privilegiado de liderar con intransigencia democrática el proceso de resistencia. Tal vez la historia, el destino, le tenía reservado ese papel más grande que cualquier magistratura, que era defendernos a todos, con todos, digamos, la esencia de lo que llamaba la comunidad espiritual del país, que es la libertad. Daniel, muchísimas gracias. Gerardo, muchas gracias. Lo que nos queda es recomendar la lectura de Wilson, Libertad, Desarrollo y Nación, y a ustedes agradecerles estos minutos, muy amables. Gracias. Cerramos por aquí el encuentro junto a Gerardo Caetano y Daniel Corvo.